Bueno, entonces vamos con Daniel 10:12. Daniel 10:12. Pedir por costumbre es el nombre de la enseñanza. Pedir por costumbre o pedir por pedir o simplemente cuando uno hace algo porque todo el mundo lo hace. ¿Verdad? No porque vea que tenga que hacerlo, sino porque todo el mundo pide. Entonces, pedir por costumbre. Pero bueno, la respuesta de Dios siempre llega. Yo creo que la vez pasada lo mencionamos un poquito a Daniel 12. Que dice: luego me dijo, no temas, Daniel. Estamos hablando de que Daniel había tenido, estaba inquieto, había tenido un ayuno para pedirle a Dios sabiduría, ¿verdad? Y entonces dice, luego me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que tú intentaste de corazón comprender y te humillaste delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y precisamente debido a tus palabras he venido yo. Entonces vea lo que es importante: tomar una acción. Daniel no simplemente se quedó preocupado, no, de una vez comenzó a ayunar, ¿verdad? Comenzó a estar con esa inquietud. Recordemos que Daniel estaba en el exilio, ¿verdad? Él estaba en el exilio, estaba en la corte del rey. Probablemente era un eunuco, ¿verdad? Porque estaba como el jefe de él era el jefe de los eunucos, entonces probablemente era un eunuco. Entonces, bien, voy entonces a ir analizando algunas cositas. Dice, entonces me dijo Daniel, no temas, porque del primer día que dispusiste. Entonces, ¿qué significa ese dispusiste? Bueno, obviamente disponer, entregar, presentar, someter, depositar. También significa dar de comer, que en cierto sentido lo podemos utilizar. Luego dice tu corazón. Recordemos, como habíamos visto también con Katia, que nos había explicado, corazón cuando se usa en hebreo se refiere al corazón, ¿verdad? Pero también se usa para los sentimientos, para la voluntad, para el intelecto, y también, como lo usamos en español, para el centro de algo, el centro de cualquier cosa. O sea, lo principal de algo es el corazón. También es la atención, el pensamiento, la sabiduría, el entendimiento. Entonces dice que Daniel dispuso su corazón. Ahí fue que dispuso su mente. Realmente él se dispuso a entender. ¿Y qué significa ese entender? Bueno, a separar mentalmente. Eso es estar concentrado en eso. También comprender significa discernir, prestar atención. También significa respetar. Significa respetar. Bien. Y él se dispuso a humillarse, que significa a quebrantarse o a someterse a la presencia de Dios. Esa palabra presencia ahí es la palabra que se usa para rostro. Es como estar así delante de Dios, o sea, delante de su presencia. Y dicen, bueno, humillarse en la presencia de Dios, dice que tus palabras, que fueron oídas tus palabras. Ese oídas de ahí es oír inteligentemente. O sea, Dios hace una escucha inteligente de las oraciones. No todo lo que uno diga vale, ¿verdad? Y a Dios no se le puede engañar. Y palabra pues significa palabra, decreto, trato o petición. Entonces, vean qué importante esa actitud de Daniel. Edwin, tal vez si me busca desde Daniel, donde comienza todo el asunto, en el 1. Puede ser del 1 ahí al 11 para leer un poquito con más de contexto, para entender toda la preocupación de Daniel.
¿verdad? Pero entonces vean que él dispuso todo su conocimiento, lo dispuso a entender y a presentarse delante de Dios. Dice entonces, es que el reflejo me da por ahí, dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, un mensaje, fue revelado a Daniel, a quien llamaban Beltasar. El mensaje era verdadero y acerca de un gran conflicto. Él comprendió el mensaje y tuvo entendimiento de la visión. En aquellos días yo, Daniel, había estado en duelo durante 3 semanas completas por esa preocupación. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni usé ungüento alguno hasta que se cumplieron las 3 semanas. El día 24, el primer día del mes, estando yo junto a la orilla del gran río, es decir, el Tigris, alcé los ojos y miré, y he aquí había un hombre vestido de lino, cuya cintura estaba ceñida con un cinturón de oro puro. Su cuerpo era como de berilio, su rostro tenía una apariencia de un relámpago, sus ojos eran como antorchas de fuego. Bueno, no me interesa tanto la descripción del ángel. Dice, y yo, Daniel, vi la visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron la visión. O sea, había gente con él, pero los otros no lograron ver eso. No lograron. Pero un gran terror cayó sobre ellos y huyeron a esconderse. O sea, ni siquiera trataron, no, simplemente se escondieron, no trataron de buscar la revelación como Daniel. Dice, me quedé solo viendo esta gran visión, no me quedaron fuerzas, y mi rostro se demudó, desfigurándose, sin retener yo fuerza alguna. Bien, hasta ahí, nada más hasta ahí, don, gracias. Entonces ve qué importante, Daniel sí se dispuso. Los que estaban con él no se dispusieron, los que estaban con él no lograron la visión. Entonces vemos ahí que este mensajero, ángel significa mensajero, ¿verdad? Eso es lo que significa ángel. Entonces, este mensajero de Dios se presentó a Daniel, ¿verdad? Para indicarle eso, ¿verdad? De que él dedicó muy intensamente ese ahí que dice que se dispuso, es algo dedicarse muy intensamente, también se traduce de esa manera. Entonces, desde que él se dedicó muy intensamente su sabiduría, ¿verdad?, a entender y a someterse a la presencia de Dios, entonces desde ese momento las palabras fueron oídas inteligentemente por Dios, ¿verdad? Ahora, si Daniel no hubiera orado, entonces Dios no hubiera mandado ese mensajero, ¿verdad?, con la respuesta que él necesitaba. Entonces ahí se hubiera perdido todo, si hubiera salido corriendo como los demás, no hubiera pasado nada, ¿verdad? No hubiera pasado nada. Entonces esto significa que aunque nuestro Padre conoce nuestras necesidades, ¿verdad?, nosotros debemos acudir a Él y comentarle lo que necesitamos y lo que estamos pasando, aunque Él ya sepa. Es como decirle, llegar a contarle las frustraciones. Exactamente. Ahora, primero, como les decía, para los hebreos, el corazón es el centro de la vida, ¿verdad? Es el centro de todo. Recuerde que dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Corazón, pero también no solo como emocional, sino de todos la parte intelectual de la persona, ¿verdad? La parte intelectual, la mente, la parte pensante. Pero también se refiere a la parte emocional, ¿verdad? La parte emocional como corazón y la parte intelectual. Y podemos ver ahí que Daniel dispuso su mente para comprender la palabra de Dios. Ahora, ¿qué significa comprender? Significa abrazar, ceñir, rodear por todas partes algo. Simplemente él quiso realmente agarrar eso, ¿verdad?
Eso es la palabra comprender ahí, agarrarlo, no dejarlo ir. Porque era mucha la necesidad de él para entender la palabra de Dios en ese momento, ¿verdad? Entonces, este hombre, Daniel, subordinó su juicio y su decisión, y el afecto propios a los de Dios. O sea, no le importó lo de él, sino que puso primero lo de Dios. Ajá, y el mensajero vino solamente porque Daniel había soltado una palabra y porque buscó la presencia de Dios. Por eso vino un mensajero, porque si Daniel no hubiera orado, no le hubiera necesitado respuesta. Entonces el ángel llegó acudiendo al llamado de Daniel. Pero, ¿qué sucedió? Dice acá en el Daniel 10:13. Ajá. Dice, el príncipe del reino de Persia me ha hecho resistencia durante 21 días. Pero Miguel, uno de los primeros príncipes, ha venido en mi ayuda. Le he dejado allí junto a los reyes de Persia. Bueno, príncipes aquí lo que significa es el principal, la cabeza de algo, ¿verdad? Entonces ahí estaban hablando de la cabeza de Persia. Ahora, ¿quién es Persia? Claro, es un país, pero este verso es muy interesante, ¿verdad? Porque se refiere a los estorbos que la cabeza del reino. Ahora, ¿qué significa Persia? El reino de Persia significa que despedaza, que parte, divide o rebana. Eso significa Persia. De hecho, ese verbo, o sea, ese es un verbo actualmente en hebreo y significa rebanar, como partir, significa solo cosas de ese tipo. Rebanar, partir, dividir, quitar, digamos como separar o quitar, significa, sí. Actualmente lo que lo vi más fue con el significado de rebanar. Entonces significa que el mero pistuica, ¿verdad? El principal ahí, de ese reino, el reino que despedaza, que parte, que divide o que rebana, le opuso resistencia a la respuesta de Dios. Y ese es el reino de las tinieblas, ¿verdad? Es el reino que divide iglesias, que rebana, que rebana ganancias, o sea, rebanar es quitar, ¿verdad? Rebana ganancias de lo que uno debería tener, o sea, le quita. Es el reino que divide los ingresos que deberíamos tener. Como el que roba. Como algo con lo que está haciendo el gobierno ahora, quitándole a uno plata por todo lado, ¿verdad? Por el sueldo, por los impuestos. Y que todavía no son tan. Hay otros, como en China, tienen una cámara ahí en una parte. Y no me acuerdo cada cuánto sacan $800. No sé si es por minuto que pues pasan los carros y una vez infracción automática. Y van sacando plata. Ese es el reino del enemigo, ¿verdad? Ese reino que despedaza esperanzas también de la gente. Ese es el reino, ese era el que le estaba poniendo resistencia. ¿Por qué le ponía resistencia? Porque ese reino solo quiere quitar, que a uno no le llegue la comunicación, o quitarle dinero, o quitarle felicidad, o quitarle quitar. Pero ese rey que llegó a Daniel logró escapar de ese principal hombre, ¿verdad? Del reino de Persia, y le dio ese mensaje a Daniel. Entonces, bueno, eso significa Persia en este idioma hebreo, ¿verdad? Es un reino completamente malo. Entonces el enemigo, imagínense que la palabra fue dada por Dios, la mandó, y lo que es el diablo, 21 días deteniendo que le llegara la bendición a Daniel. 21 días. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace Persia. Es decir, Robert, eso nos enseña que nosotros cuando
estamos orando por algo, no debemos vencernos y tenemos que tener la revelación de que hay cosas que hay que pelearlas y pelearlas y pelearlas hasta que se desaten. Ajá, exactamente. El enemigo a veces quiere atar bendiciones, Sí, exacto, porque es que a este, como les digo, ese nombre, eso es lo que significa. Ese principado, eso es, el que pone estorbos y que significa básicamente eso, despedazar, dividir, partir, rebanar, en realidad quitar, ¿verdad? Eso es lo que hace esta parte del reino de las tinieblas, porque está dividido en departamentos. Bueno, Daniel 10, 19 y 20, Edwin, no le dije. Porque vean qué tremendo. Bueno, es lo que yo interpreto, ¿verdad? Pero aquí hay otra parte interesante en el 19 y 20. Porque el enemigo no para. 19 y 20. El enemigo no para, o sea, siempre tiene plan B. Primero intentó que le llegara a Daniel la comunicación de parte de Dios. Ese fue la primera parte del plan. Pero por si acaso, vea aquí el 20 lo que dice. Bueno, dice 19. Y me dijo, muy amado, no temas. Eso fue cuando estaba viendo al ángel, ¿verdad? Porque Daniel quedó muy atemorizado y sin fuerzas. No temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor porque me has fortalecido. Vea qué importante, aunque este era un ángel, Daniel estaba teniendo una comunicación, digamos que de parte de Dios, ¿verdad? Una conexión. Ajá. Entonces, cuando uno está comunicado con Dios, va tomando fuerzas. Sí, así es. Pero dice el 20, y me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pero no respondió. Siguió, pues ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia. O sea, él no fue que lo venció. Llegó a este es uno de los ángeles más poderosos, ¿verdad? Miguel. Ajá, se llama Micael en hebreo. Es uno de los más fuertes. Pero ese quedó ahí luchando, como que le abrió un espacio y él pasó, pero el diablo que siguió luchando. Ajá. Tenía que regresarse. Ajá, dice, tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Sí. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. ¿Qué significa eso, el príncipe de Grecia? Bueno, entonces, primero vemos que la comunicación de Daniel con Dios por medio del ángel lo fortaleció, ¿verdad? Porque la comunicación con Dios nos fortalece, la comunión con Dios. Y esa oposición con las tinieblas era tan fuerte que la lucha para que esa revelación no llegara a Daniel no había terminado. O sea, él se vino y siguieron peleando. Ahora también llama la atención, como les digo, que luego de vencer la oposición del enemigo para que el mensaje llegue, primero era oposición para que el mensaje llegue. Luego ahora viene el principal de Grecia, que en hebreo es Yaván. Ajá. Yaván se refiere a Grecia. Ahora, ¿qué significa esta palabra Yaván? Significa sedimento, heces o lodo cenagoso. Es como cuando pasa una inundación, que queda un lodo muy hediondo. Hasta en la casa con la mini inundación que hubo, el gallinero quedó hediondo varios días. Porque es un lodo cenagoso, contaminante. Ajá.
Ujú. Y es básicamente esa la pudredumbre, ¿verdad? Hasta que dejan las inundaciones. Ahora, Grecia es un espíritu también. Sí. Tiene su significado. Grecia se relaciona con todo lo intelectual, con la inteligencia. Ujú. Entonces, cuando tenemos una inundación de las ideas de Grecia, ¿verdad? Porque eso fue lo que hubo, como una inundación de las ideas de Grecia, queda ese lodo cenagoso, que no es otra cosa más que de la desconfianza en la palabra de Dios. Ajá. Porque en lo espiritual, Grecia es sinónimo de todo lo que es intelectualidad, ¿verdad? Por lo tanto, es un espíritu que lucha contra la fe del cristiano. Uh-huh. Es el peso de lo racional contra lo espiritual. Y lo que yo pienso es que este jefe de Grecia venía a hacer dudar a Daniel de la revelación que le traía el ángel. Es decir, primero intentó detener la revelación. Y como no pudo y la revelación pasó, entonces ahora llega a que Daniel no confíe de eso que escuchó. O sea, no confíe en la palabra que ya le llegó de Dios. Ese es el plan de Dios. Digo, del enemigo. Uh-huh. Entonces, así es como opera. Primero trata de estorbar que la revelación llegue. Y si no tiene éxito, si logra pasar a su destinatario, es decir, si el creyente toma la palabra, como esos sobres que había visto yo, ¿verdad? Dándole vueltas a la cabeza, como en la fábula cuando alguien se golpea que le vuelan pajarillos, así estaban los sobres. Si la persona logra agarrarlo y logra abrirlo, entonces luego viene la duda, la desconfianza, y ¿será de Dios eso? ¿O será que yo puedo? Así es. Entonces, si la persona toma ese sobre que gira en torno a su mente, el enemigo activa cualquier nexo que tengamos con Grecia para que no creamos esa palabra. Y una palabra no creída es una palabra que el enemigo se roba. Como vimos la vez pasada en la parábola del sembrador, ¿verdad? Porque el enemigo no solo siembra dudas sobre la palabra profética, ¿verdad? También siembra dudas sobre las Sagradas Escrituras. Ajá. Veamos el caso de alguien que pedía porque todos pedían, pero no creía, que es el caso en Lucas. En Lucas 1, no sé si se puede ver todo, o si no, una parte. Ajá, está bien. Lucas 1, comenzando con el 5. Voy a leerlos de aquí porque ahí no logro ver bien. Esta es una versión que me gustó, no sé si diferirá un poco de esa. Dice, cuando Herodes era rey de Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías, y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. O sea, eran descendientes de la tribu dedicada al sacerdocio. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran muy ancianos. Dice, no sé si en esta versión, que ya le había pasado la menstruación. Era estéril. Bueno, pero no solo era estéril, ya le había pasado la menstruación. Sí, ya. O sea, ya tenía la menopausia, ya, sí. Sí, porque ella ya muy viejo. Ajá, pero era estéril, ya sin menstruación, listo. Ajá. Bien, No, decía que los dos eran de edad muy avanzada. Ajá, de edad muy avanzada, sí. Sí, ya estaba feo el asunto. Pero además de eso, además de ser estéril, ya sin menstruación, no había mucha probabilidad. Muy viejito, ya imagínense. Cierto día Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Ellos como que se rifaban
a los que le tocaba entrar al lugar santísimo y todo eso. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Claro, imagínense. Mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo: no tengan miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo, aún antes de nacer. Vea toda la profecía. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Eso eran profecías que ya habían, ¿verdad? Desde el pasado. Zacarías le dijo al ángel. Vean la respuesta de Zacarías. ¿Cómo puedo yo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Pero es lo que yo voy. ¿Cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? O sea, él había orado. Entonces, ¿para qué había orado? Oró simplemente por orar, oró simplemente por pedir. Él no oró confiando en Dios. No creyó que lo iba a ver. No. Entonces el ángel le dijo, y vea, este ángel era de fuerte calibre, porque de una vez, eso no estaba dentro del plan, que este hombre se quedara mudo, pero de una vez él mismo lo dejó mudo. Dice, le dice, yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios. O sea, no era cualquier cosa. Fue él quien me envió a darte esta buena noticia. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo y sin poder hablar. Bueno, la Biblia me gusta eso que hace énfasis absoluto, mudo y sin poder hablar, o sea, hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, la gente esperaba a que Zacarías saliera del santuario y se preguntaba por qué tardaba tanto. Cuando por fin salió, no podía hablarles. Entonces, por señas que hacía y su silencio, se dieron cuenta que seguramente había tenido una visión en el santuario. Cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, regresó a su casa. Poco después, su esposa Elizabeth quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante 5 meses. Bueno, primero, Zacarías significa el recordado de Dios. Sí, el recordado de Dios. Los judíos como que no le ponen nombre a los hijos apenas nacen, sino con el tiempo. Ven qué característica tiene y le ponen nombre. Este era el recordado de Dios. Pero su conducta era opuesta a su nombre. Él no había aceptado su destino profético de ser un recordado de Dios definitivamente, ¿verdad? Porque, ya sí, aunque es muy complejo analizar la vida de Zacarías, ¿verdad? Porque no se sabe si oró por un hijo durante muchos años, porque ahí dice tu oración fue oída, pero no se sabe si fue una o tu oración puede significar varias veces la misma oración, ¿verdad? Pero cuando uno dice tu oración puede ser la misma, o sea, siempre lo mismo puede decirse tu oración. Es complejo eso, entonces no se sabe si oró durante muchos años, si solo oró una vez, si esas oraciones las hizo cuando estaba joven. No se sabe si ese mismo día oró por un hijo. Ahora, podemos ver que ellos eran temerosos de Dios, gente justa y obediente.
Ahora, él como era sacerdote estaba acostumbrado a muchos rituales, ¿verdad? Más los judíos que son puros rituales. Que tal vez lo habían inducido a hacer de los ritos una tradición, una forma de vida, nada más rito, el rito y nada más. Orar por rito, por ejemplo, por ritual, perdón. Orar por ritual. Entonces pareciera que él había orado para que Dios le diera hijos, ¿verdad? Pero cuando Dios le envió el ángel a que le avisara el cumplimiento de su milagro, entonces él se comportó de una manera incrédula, ¿verdad? Porque él estaba orando sin fe, tan solo para cumplir con esa regla de orar, porque era el pastor, digamos. Entonces imagínense si el pastor, en ese caso, él no orara. Ajá. Sí, que eso iba a decir, que qué terrible, ¿verdad? Haber él orado así y después no creerlo. Y sabe que eso llevándolo a la vida de uno a veces ora por algo y cuando se cumple hasta se asusta. Entonces imagínense qué delicado, ¿verdad? Es delicado porque él simplemente oró por orar para cumplir la regla. El pastor, no, ya oré. No se pudo, pero ya oré, ven. Ajá, esa regla de orar para que Dios le diera un hijo. Ajá, sí, él oró sin esperar que su oración fuera contestada, o como quien dice, oró por orar, ¿verdad? Ahora, el nombre Elizabeth significa Dios es un compromiso irrenunciable. Significa Dios es un juramento. También es un nombre bonito, ¿verdad? Que establece una verdad de Dios, ¿verdad? Que Dios, es como decir Dios cumple. Sí. Ahora, ¿cómo si él se llamaba? El recordado de Dios y ella algo así como Dios cumple. Realmente Dios es juramento, ¿verdad? Pero era como Dios cumple y aún así no creyeron. Y era gente comprometida con Dios, pero le faltaba accionar su fe. Ahora, Zacarías tuvo sus consecuencias por esa incredulidad. Ahora, también se ha dicho que fue que Dios mejor le cerró la boca para que el bebé en el vientre solo escuchara la voz de Dios y no la del padre incrédulo. Sí. Ajá. Ahora, recordemos que Juan el Bautista recibió el Espíritu Santo cuando María lo vino a visitar la mamá, ¿verdad? Ahí recibió el Espíritu Santo, como dijo la profecía del ángel, antes de que naciera recibió el Espíritu Santo. Ajá, sí. Ahora, cuando el sacerdote no estaba en regla con Dios, entraba a ofrecer el servicio y se moría. Entonces por eso lo amarraban de un mecatito para jalarlo. Seguro la gente... Puede ser que aquí comenzara la murmuración también, ¿verdad? Porque siempre habrá gente que señale o que critique o que digan, seguro estaba en pecado, vean, no sale, este se murió, o puede ser que eso haya sucedido. Por eso lo jalaban, ¿verdad? Ajá. Porque no podían estar nada. Ah, sí, no, porque también caían. Puede ser que haya gente que haya comenzado a decir eso, sí, estaba le estaba dando vuelta a Elizabeth o algo. Ajá. Exactamente, entonces siempre va gente señalando, pero ajá, que señale y critique, pero uno tiene que prestar atención, ¿verdad? Hay que tener paz. Ahora vean que Zacarías dice algo. Dice ¿cómo saber? Dice, ¿cómo puedo estar seguro de que esto ocurrirá? Es decir, Dios le dijo y dice él, ¿cómo puedo estar seguro de que esto ocurrirá? Esta traducción me gusta porque se entiende mejor que lo que dice la otra. Ajá, ¿cómo puedo estar seguro que esto ocurrirá? En lugar de creerlo. Ajá. Sí.
¿Cómo puedo estar seguro? Esa frase suena familiar. ¿Cómo puedo estar seguro de que esto ocurrirá? Podríamos decir, ¿podrá Dios hacer que esto suceda? Entonces, vea que no fue que Zacarías contó la noticia y la gente no creía, ¿verdad? Que pudiera suceder. Fue él mismo el que no creyó, teniendo el ángel ahí. Es que también en una oración, que uno no puede estar seguro si fue Dios o qué, o fue la voz de uno. Pero es que era la presencia del ángel ahí. Sí, fue demasiado. No fue que otra persona, que un incrédulo le dijo, no. Bien, la palabra oración significa necesidad, petición, súplica o ruego, oración, ¿verdad? Entonces ellos tenían una necesidad por la cual se habían orado. La carencia de algo genera oración. Por eso también uno tiene que estar agradecido. Cuando uno no tiene necesidad, tiene que estar agradecido por no tener que pedir ciertas cosas, ¿verdad? Ajá, agradecido por todo lo que Dios le ha dado. Bien. Y ahora en Génesis, creo que ya nos hemos extendido un poco. Voy a leer acá rápido un poco Génesis 18. Porque hay algunos elementos que me interesa ir rescatando nada más. Génesis 18:1. Esta está un poco diferente esta versión, pero dice Génesis 18:1. Es hasta el 15. Dice, esta es la historia del día en que Dios se le apareció a Abraham cerca del bosque de Mamre. Ese día hacía tanto calor que Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda de campaña. Entonces quiero ver eso. Dice que hacía tanto calor. Imagínense que hubiera estado fresquito. Abraham hubiera estado durmiendo. Si hubiera estado fresquito, Abraham hubiera estado durmiendo. Entonces, ¿qué hace Dios a veces? Incomoda a la gente para que la gente salga. Porque si Abraham hubiera estado en su tienda durmiendo, no hubiera visto las tres personas que supongo que eran Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Pero él dice que era el ángel de Jehová que representa siempre a Dios y a Jesús y al Espíritu Santo, pues, y por ser tres. Entonces, si Dios no lo hubiera incomodado, ahí estuviera adentro y no hubiera podido ver a las personas, ¿verdad? Las tres personas que venían. De pronto levantó la vista y vio a tres hombres cerca de donde él estaba. Enseguida corrió a su encuentro y se inclinó ante ellos en señal de respeto. Ve, también tomó acción, no se quedó ahí sentado. Fue, los invitó a pasar, hizo algo. Dice, y les dijo, señores, estoy para servirles. Si creen que merezco su visita, no se vayan. Quédense aquí un rato. Voy a ordenar que traigan un poco de agua para que se laven los pies. Eso era fundamental antes. Invitaba a la gente a entrar y a quedarse. Y puedan descansar bajo este árbol. Voy a traerles también un poco de pan para que recobren las fuerzas y puedan seguir su camino. Esta es su casa y estoy para servirles. Los tres visitantes le contestaron, está muy bien, haz todo lo que dijiste. O sea, entonces vean lo importante de estar uno ahí. Imagínense que es Dios que lo visita a uno. Estaba ahí por incomodidad, ¿verdad? Porque adentro lo habían incomodado con el calor. O sea, Dios a veces incomoda a la gente. Pero estaba también atento afuera, no fue que se quedó sentadote o le dijo a Sara, vaya a ver qué pasa, no, o un criado, no. Él personalmente fue. Abraham entró corriendo a la tienda, vean, corriendo, o sea, se movió a donde estaba Sara y le dijo, date prisa, toma unos 20 kilos de la mejor harina y ponte a hacer pan. Me llama la atención que lo hace Sara, no ninguna sirvienta, ¿verdad? También vea que le da mucha importancia a los visitantes. No es que un criado, no. Ajá. Ah, sí. Luego fue al corral, tomó lo más gordo, él, no le dijo a un empleado, fue él, tomó lo más gordo de sus terneros y se lo dio a un sirviente para que lo preparara enseguida. Además del ternero, Abraham les ofreció a sus invitados mantequilla y leche. Mientras ellos comían, Abraham se quedó de pie junto a un árbol, atento para servirles. Los visitantes le preguntaron, ¿y dónde está tu esposa? Abraham le respondió, está dentro de la tienda. Uno de ellos le dijo,
que ese era el ángel de Jehová, ese era como la voz de Dios, ¿verdad? El año que viene volveré a visitarte y para entonces tu esposa ya será madre de un hijo. Sara estaba a la entrada de la tienda detrás de Abraham, escuchando lo que decían. Abraham y Sara ya eran muy ancianos y Sara no estaba ya en edad de tener hijos. Así que ella se rió y dijo entre dientes: esto sería muy bonito, pero mi esposo y yo estamos muy viejos para tener un hijo. Igual tampoco le creyó a Dios. Y vea que también hay que saber discernir la voz de Dios, ¿verdad? No le creyó a Dios. Entonces Dios le dijo a Abraham, esta versión directamente dice Dios le dijo a Abraham, porque ese era el ángel de Jehová. Dios le dijo a Abraham: ¿de qué se ríe Sara? ¿Acaso no cree que puede ser madre a pesar de su edad? Y esta frase usted la puede cambiar. ¿De qué se preocupa fulanito? ¿Acaso no cree que Dios puede, por ejemplo, ayudarle? ¿Acaso no cree que Dios puede conseguirle trabajo? ¿Acaso no cree que Dios puede alquilarle el apartamento? Ajá. ¿Acaso no cree que...? Y ahí va. A ver. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Entonces, cuando usted tenga algún problema, le puede cambiar a la pregunta y esta la puede mantener. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Le puede poner ahí: ¿de qué se preocupa fulanito? ¿Hay algo que yo no pueda hacer? El año que viene, por estos días, volveré a visitarte y para entonces Sara ya será madre. Al oír esto, Sara mintió. Por eso mintió y aseguró: yo no me estaba riendo. Sin embargo, Dios le dijo: yo sé bien que te reíste. Entonces, vea, además de eso, además de que estaba mintiendo, ya y lo negó. Dios mío, que nos ayude. Lo negó. Entonces, bueno, esta es la reflexión para hoy. Negó porque sintió miedo. Ajá. Sí, claro, ella sintió miedo. Por eso mintió, ¿verdad? Entonces yo creo que uno debería, ahora, claro, ella ya había metido la pata, ¿verdad? Aquí no dice, pero ya Sara le había dado una esclava a Abraham, eso es anterior. Ya lo había dudado del Dios. Ya había dudado. Dicen que Abraham es el padre de la fe, pero yo siempre he pensado que será el padre de la fe, pero no el de la paciencia. Ahora, por eso es que hay tanto conflicto actualmente en la humanidad, ¿verdad? Porque ¿cómo se iba a negar él a una esclava tan jovencita y de todo que le facilitó las cosas? Ajá. Y ella misma se buscó el problema por hacerlo a su modo y no al modo de Dios. Sí. Y además de eso, esos son los orígenes de los musulmanes, ¿verdad? De los árabes. Ajá. Todo ese problema que hay, que Israel tiene ahora con todos los vecinos. ¿De Benjamín es? No, Ismael. Ismael, ¿verdad? Ajá. La tribu de Ismael. Bueno, no era bueno, sí, de ahí no son las tribus de Israel, pero sí. De ahí salió la gente que luego se multiplicó y se multiplicó, y que luego con Mahoma, sacaron una versión falsificada de la Biblia, ¿verdad? Y son todos los problemas que hay actualmente. No solo para Israel, sino a nivel mundial, digamos, el ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos. Pero un niño que estaba en pecado ya no era. En realidad, no tanto de pecado, ¿verdad? Aunque no era de la promesa, es lo mismo. Como Sara vio que Dios no podía con ella, entonces le ayudó. Eso es ayudar a Dios. Sí, pero es que ella dudó de Dios, ella no tuvo fe, ella dijo: bueno, no, yo no puedo. Y uno a veces ve que no puede, gente. Ella dijo: no, yo no puedo, Dios, es que
póngase usted a ver, una mujer que ya no tenía ni la menstruación, ella dijo, obviamente razonó, dijo, yo no puedo, le voy a poner una esclava para tener al hijo de la promesa, y no, simplemente hay que escuchar la voz de Dios y orar un poco más. Y aquí también el trato, o sea, las mujeres son excelente ayuda idónea, pero Dios había hablado con Abraham y Sara se metió. Así de sencillo. Así de sencillo. Ahí falló Abraham también, porque Abraham, en vez de escuchar la voz de Dios, escuchar la voz de Sara. ¿Verdad? Claro. Y también, y si la otra era joven y todo, pues, y antes se podía. No era como visto tan pecado porque el dueño de los esclavos podía hacer eso, ¿verdad? Tener como mujer a una esclava. Exactamente, entonces luego fueron muchas cosas cambiadas. Bueno, entonces vamos a orar para finalizar, porque la idea era más bien terminar más temprano. Bueno, inclinamos los rostros. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido hoy recibir esta palabra, Padre. Te pedimos perdón, Señor, por cualquier incredulidad. Ahí donde está usted, si cree que ha tenido incredulidad, pídale perdón a Dios. Señor, te pedimos perdón. Yo vengo reconociendo que muchas veces el espíritu de Grecia, Señor, que le prestamos atención a ese espíritu, Padre, pero ya no quiero más prestarle la atención a ningún espíritu del enemigo, Señor. Ahora quiero escuchar tu voz y quiero poner tu palabra por obra, y vengo declarando que te creo a ti, Señor, y tú eres capaz de hacer todo. No hay cosa difícil para ti. Ayúdanos, Señor, que podamos ubicarnos, porque las cosas son difíciles para nosotros, pero si tú nos ayudas, no hay cosa difícil. Por lo tanto, danos esa capacidad de tener en la mente que las cosas difíciles, obviamente nosotros no las vamos a poder hacer, pero tú sí las puedes hacer. Y para ti no hay cosa difícil, Señor. Por eso, como no hay cosa difícil, vengo declarando que sí tenemos la capacidad de creerte y escuchar solamente tu voz. Tenemos la capacidad de no ser incrédulos, como Zacarías, Padre Santo. No somos incrédulos como Zacarías. Creemos lo que tú dices que nosotros somos. Tampoco somos como Sara, Señor, que en sus propias fuerzas y en su propia humanidad y en su propio razonamiento se puso a tratar de ayudarte. Pero necesitamos que nosotros te ayudemos nada más con obediencia, pero que aceptemos, Padre, tu palabra para nosotros. Vengo declarando que la aceptamos y que es una palabra que se cumple, Señor. La palabra que tú nos das se cumple, Padre, porque dice la Biblia que tú solo tienes pensamientos de bien para nosotros. Entonces, esos pensamientos de bien se cumplen. Se cumplen para nosotros, Padre. Se cumplen para nuestras familias. Se cumplen, Señor, para Aposento Alto, que busca bendecir la gente que tú quieres que bendiga, Padre Santo. Entonces nos venimos entregando nuestro razonamiento a ti, Señor. Y creemos que tú eres el Padre Todopoderoso, que puedes hacer todo lo que nos prometes. Ahora, Señor, ayúdanos a tener sabiduría, para pedirte con sabiduría no lo que queramos, sino lo que nos conviene, Padre, porque tú eres capaz de eso, Señor. Te doy gracias, Padre, por tu mano poderosa, como la hemos visto en los últimos días, y nos encomendamos a ti, Señor, en este momento, y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y